Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular unas probabilidades de unos ejemplos un poco más complicados y también cómo verificar la independencia de dos eventos. El ejemplo es el siguiente. Una investigación de mercado de 800 personas reveló la siguiente capacidad de recordar el anuncio de un producto y la adquisición de él. Y la información está en la siguiente tabla. Entonces, en la primera fila nos dicen las personas que adquirieron el producto. En total hubo 240 personas que adquirieron el producto. Y en la primera columna de las que adquirieron el producto está cuántas de ellas pudieron recordar el anuncio y cuántas no pudieron recordar el anuncio. Y en la segunda fila están las personas que no adquirieron el producto, que son 560. Y en la primera columna las personas que pudieron recordar el anuncio y en la segunda columna otra vez las personas que no pudieron recordar el anuncio. Y si ahora leemos la tabla por columnas, en la primera columna están quienes pudieron recordar el anuncio, que fueron 400 personas. Y en la segunda, quienes no pudieron recordar el anuncio, que otra vez fueron 400 personas. Y entonces, bueno, pues en base a esta información podemos preguntarnos varias cosas, como por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que una persona recuerde el anuncio? Eso sería, por ejemplo, la probabilidad de C, de que una persona recuerde el anuncio. ¿Sí? Entonces, pues lo primero sería ver pues cuántas personas recuerdan el anuncio. Y las personas que recuerdan el anuncio están hasta el final de la primera columna, que van a ser 400 personas. Entonces la probabilidad del evento C sería 400, que son los casos favorables o quienes recordaron el anuncio, entre el total de las personas, que sería todo nuestro espacio muestral, porque fueron las 800 personas a las que se les hizo la encuesta. Entonces debemos dividir entre 800, y al dividir 400 entre 800 obtenemos 0.5 como la probabilidad de que alguien pueda recordar el anuncio. Entonces su probabilidad va a ser 0.5. Similarmente, la probabilidad de que no pueda recordar el anuncio sería 0.5. Y así podemos ir calculando cada una de las probabilidades de estos eventos. Como por ejemplo, podemos preguntar la probabilidad de que haya adquirido el producto. Para esa probabilidad de haber adquirido el producto, pues tendríamos que ver cuántas personas en total adquirieran el producto. Y para ello tendríamos que sumar las que pudieron recordar el anuncio y las que no pudieron recordarlo, y eso nos da 240. Entonces la probabilidad, por ejemplo, de adquirir el producto sería 240, que son las personas que lo adquirieron, entre 800. Entonces, con una calculadora calculamos 240 entre 800 y nos da a 0.3 como la probabilidad. Entonces, esta probabilidad sería 0.3. Entonces, si recordamos lo que hicimos, algún concepto previo, que es el evento de no ocurrencia, pues ¿qué otra opción hay aparte de adquirirlo? Pues que no lo haya adquirido. Eso sería el otro evento, la probabilidad de no adquirirlo. Aquí estamos usando algo que ya vimos. ¿Y cómo se calculaba? Pues era 1 menos la probabilidad de adquirirlo. En este caso sería 1 menos 0.3, que si lo calculamos nos da 0.7. Esto lo hemos calculado simplemente de un concepto que vimos antes. Si lo calculamos directamente de los datos, deberíamos obtener lo mismo. Entonces la probabilidad de no adquirir el producto
serían los casos favorables, o sea, los que no adquirieron el producto, que son 560 personas, entre el total, que son 800. Y si calculamos 560 entre 800, nos da precisamente 0.7, que era el resultado que obtuvimos calculando de la manera como vimos la probabilidad de no ocurrencia. Así es como estamos viendo cómo usar también la probabilidad de no ocurrencia de un evento. Para no tener que meternos con los eventos, podemos calcular la probabilidad del evento, y la probabilidad de no ocurrencia sería 1 menos lo que ya hemos calculado antes. Ok, entonces esos serían algunos ejemplos de las probabilidades que podemos calcular acá. Y el ejemplo nos pregunta, nos define dos eventos. La probabilidad del evento A, que la persona recuerde el anuncio y compre el producto. Ese número de personas, ¿dónde estaría ubicado? Bueno, pues en la columna de las personas que recuerden el anuncio, está aquí, y las que lo compran, pues serían estas personas, las que lo recuerdan y también las que lo compraron. Entonces la probabilidad de A sería 160 entre 800. Y eso nos da 0.2. Otra vez, con base en esto, podemos calcular la siguiente. Por ejemplo, ¿qué sería la probabilidad de que no pudo recordar el anuncio, pero sí lo adquirió? Pues sería 80 entre 800, que nos da a 0.1. ¿Por qué nos tiene que dar esto? Porque al final tiene que sumar la probabilidad de que haya adquirido un producto. Y la probabilidad de que haya adquirido un producto es los que no pudieron recordarlo más los que pudieron recordarlo. ¿Por qué? Porque estos eventos son excluyentes, es decir, si pudo recordarlo, pues ya no va a ser una de las personas que no pudo recordarlo, y viceversa. Si no pudo recordarlo, ya no va a ser de las personas que cuenten entre los que no pudieron recordarlo. Entonces, la probabilidad de que haya podido recordarlo o no haya podido recordarlo sería sumar estas dos probabilidades, y como sabemos que nos va a dar 0.3, pues el resultado que nos falta debe ser 0.1. ¿Ok? Y similarmente, bueno, pues podemos calcular estas otras dos probabilidades de una manera similar, recordando la exclusión de eventos. En este caso podemos pensar un evento como adquirir el producto y el otro como no adquirirlo. En este caso, si adquiere el producto, ya no va a ser de las que no lo adquirió, y viceversa. Y como sabemos que las personas que lo pudieron recordar son 0.5 en probabilidad, para quien nos sume 0.5, entonces las que no lo adquirieron debe ser 0.3, para que al sumarlo me quede 0.5, porque son excluyentes. Basta con sumarlo, no hay que restar nada, si recuerdan. Y en la última probabilidad sería lo mismo, son excluyentes estos eventos, entonces para obtener 0.5 debo sumar 0.4, que es precisamente la probabilidad de que no haya podido recordarlo y que no lo haya adquirido, porque esa probabilidad sería 320, que son los que no lo recordaron y no lo adquirieron, entre 800, y cuando calculamos el resultado, 320 entre 800, nos queda 0.4, que es precisamente el resultado que obtuvimos recordando que eran excluyentes, para no tener que hacer todos los cálculos. Ahí nos preguntan, más bien, teníamos que la probabilidad del evento A era la persona que recuerda el anuncio y lo compró, que era 0.2, y el evento B, las personas que adquieren el producto. Estas personas que adquieren el producto tienen probabilidad 0.3. Y nos preguntan si A y B son independientes. Recordamos que eventos son independientes
si cuando nos preguntamos por la ocurrencia de ambos, es decir, A y B, eso nos da la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es por las reglas de multiplicación que vimos antes. En este caso, ¿qué significa probabilidad de A y B? Bueno, pues significaría que la persona recuerde el anuncio, compre el producto y que adquiera el producto. Pero pues esto al final de cuentas es como que una redundancia, que la persona adquiere el producto y lo compre y que adquiera el producto, pues siempre estamos cayendo en esta probabilidad. Va a ser 0.2 la probabilidad de A y B sería 0.2, mientras que la probabilidad de A por la probabilidad de B sería multiplicar 0.2 por 0.3. Eso nos da 0.06. Entonces, como estos resultados o cantidades son diferentes, pues los eventos no van a ser independientes. Eso es lo que podríamos decir en este ejemplo, y así se respondería la pregunta.